Muchos de nosotros hemos disfrutado de un paseo por el zoológico, admirando y maravillándonos de los animales salvajes alojados allí para nuestro entretenimiento, especialmente los depredadores intimidantes pero asombrosos. A pesar de enfrentarnos a garras afiladas y dientes especialmente diseñados para desgarrar la carne, todos nos sentimos relativamente seguros cuando un vidrio o una jaula nos separa de los animales. Pero, ¿y si el vidrio no estuviera allí? ¿Qué sentirías si estuvieras cara a cara con un tigre de 300 libras? Aunque es poco probable que se encuentre con un animal exótico como un tigre mientras pasea por su patio trasero. Es exactamente en ese momento improbable del que estamos hablando hoy. ¿Qué pasa, Ewu Crew? Hoy vamos a hablar sobre una de las fugas de animales más grandes de la historia de los Estados Unidos y la masacre que siguió. El caso de hoy no se parece a nada que hayan escuchado antes, ya que es realmente salvaje y casi increíble. Ahora, comencemos. En Zanesville, condado de Muskingum, Ohio, había una notoria reserva de animales salvajes en Coptrack Road, que contaba con 73 acres de tierra, que albergaba animales exóticos e increíblemente raros, como los tigres de Bengala al borde de la extinción. La reserva animal también tenía una variedad de otros animales como monos, babuinos, caballos, osos, lobos, ganado y diferentes grandes felinos. La reserva era propiedad de Terry Thompson, de 62 años, y su esposa, Marianne. En Zanesville había algunas cosas por las que se conocía a Terry, como ser un Eagle Scout, alguien que disfrutaba conduciendo rápido, ya sea una motocicleta, barco o avión, y que cuando regresó de luchar de la guerra de Vietnam era un hombre cambiado. El más notable de los cambios fue que Terry parecía disfrutar viviendo al límite, y como dijo su amigo Gary Brock, estaba al límite en Vietnam y nunca lo logró superar. Una de las formas en que Terry vivía al límite era comprando y cuidando animales salvajes. Terry compró su primer cachorro de león bebé en 1977, a quien llamó Simba, y desde entonces continuó comprando y recolectando animales exóticos hasta que creó la reserva en Zanesville. Por lo que la gente sabía de Terry, parecía el tipo de persona que se sentiría cómodo durmiendo cerca de leones y osos y haciendo que los monos treparan por su casa. Una vez fue descrito por el alguacil del condado de Muskingum, Matthew Lutz, como un tipo que empujó los límites, un tipo de persona al que le gusta vivir al límite. Terry tenía intenciones de crear un santuario para los diferentes animales que poseía, pero no todo salió según lo planeado. Mantener tantos animales salvajes en la comunidad rural, pero poblada, parecía atraer problemas. Antes de 2011, había informes frecuentes de problemas con la reserva animal de Terry. Por un lado, se dice que los animales no siempre se mantuvieron en sus áreas o recintos designados. Las jaulas de Terry a menudo no tenían techo, lo que significaba que realmente no había nada que impidiera que algunos de los animales escaparan. De hecho, hubo informes de sus vecinos a la policía local de que un león o un puma fue visto suelto y deambulando por la zona, aunque aparentemente nunca salió de su propiedad. Una de las vecinas de la reserva de animales salvajes, Danielle White, ha dicho que vio al león en el área en 2006. Al hablar públicamente, dijo: "Siempre tuve miedo de saber que el dueño de la reserva tenía todos esos animales. Tengo niños. He oído rugir a un león macho toda la noche. Además, se decía que caballos, vacas y toros ocasionalmente se habían liberado de la tierra de Terry e incluso habían pisoteado la propiedad de su vecino. Junto con estas acusaciones de animales sueltos, en un momento le pidieron a Terry que abandonara una feria de mascotas, después de haber traído algunos animales exóticos que gruñían a los niños allí". A partir de estos informes, parecía que Terry solo tenía un control tenue sobre sus muchos animales salvajes, pero estas afirmaciones fueron solo la punta del iceberg. Según la policía, en el pasado, Terry había sido citado por maltrato animal y negligencia. Hubo múltiples problemas con la forma en la que se alojaron a los animales,
más allá de la falta de techos, como estar demasiado juntos y las condiciones de vida insalubres. Durante la década anterior al 2011, se informó que Terry aparentemente había sido advertido en no menos de 30 ocasiones distintas que necesitaba controlar a sus animales. Existe evidencia de que él y su esposa intentaron hacer mejoras, aunque no en la medida necesaria. Los Angeles Times ha declarado que Terry fue denunciado a la policía en 2005 porque algunos de sus caballos se soltaron, junto con el ganado que parecía estar en una búsqueda desesperada de comida. Terry fue arrestado en abril de 2005 por crueldad y tortura del ganado y los bisontes que tenía en su propiedad, y fue acusado de un cargo de tener un animal suelto, 2 cargos de desperdicio de animales y un cargo de crueldad hacia los animales. Luego, Larry Hostelter, director ejecutivo del refugio de animales del condado de Muskingum, alegó que cuando Terry fue acusado de negligencia animal, hubo quejas de que no estaba alimentando lo suficiente a sus caballos, y luego, cuando morían, los alimentaba a los leones. Esta acusación no ha sido corroborada más allá de la afirmación de Hostelter, pero era un rumor difundido popularmente. A pesar de estos incidentes, se decía de que Terry amaba mucho a los animales que tenía en la reserva, y su esposa incluso se refería a ellos como sus hijos. Según todos los que lo conocían, les decía con frecuencia que amaba a sus animales, pero lo que sucedió a continuación ha dejado a muchos inseguros sobre las intenciones de Terry y si realmente se preocupaba por los muchos animales con los que vivía. Sam Kopchak, que vivía en el área cerca de la reserva de animales de Terry, acababa de comprar un caballo pinto árabe llamado Red y lo estaba paseando por el prado detrás de su casa a la noche del 18 de octubre de 2011. De repente, Kopchak vio un oso corriendo suelto en el lado de la granja de Terry. Debido a que se sabía que los animales se soltaban ocasionalmente, no pensó demasiado en eso. Es decir, hasta que comenzó a sentir que algo lo estaba mirando. Kopchak informó que se volvió para ver a un león africano sentado a solo unos metros de él y Red. La única barrera entre ellos era una valla de alambre endeble destinada a mantener a los caballos encerrados, pero definitivamente no estaba diseñada para mantener a raya a un león hambriento. El estado de alarma lo atravesó y Kopchak devolvió urgentemente su caballo al establo antes de llamar al 911. Algo había salido terriblemente mal en la reserva de animales de Terry. Como según los informes, la policía había estado al tanto de la reserva de animales durante varios años, refiriéndose a ella como un gran problema. Esperaban que los caballos volvieran a estar libres o, en el peor de los casos, un león deambulando por la propiedad. Sin embargo, tan pronto como llegaron, la policía se dio cuenta de que lamentablemente no estaban preparados para la situación salvaje. Los animales deambulaban libres, no solo en la propiedad de Terry, sino a través de los bosques cercanos, en dirección a las casas de sus vecinos y las carreteras. Y no solo una manada de caballos o un león, sino decenas de animales. Los vecinos de la zona comenzaron a llamar al 911 cuando vieron más y más animales salvajes sueltos y cerca de sus casas, incluidos 2 osos negros, un tigre de Bengala y un león africano. La madre de Kopchak, Dolores, de 84 años, abrió la puerta después de que el diputado Jonathan Mary llamara. Ella describió lo que vio como un estado de sueño, cuando fue testigo de una carga de un lobo gris contra el diputado Mary, quien mató al animal a unos metros de su puerta. Verán, se alega que esa misma noche, Terry había caminado sistemáticamente por su reserva llevando cortadores de pernos, visitando casi todos sus animales y soltándolos de sus jaulas a medida que avanzaba. Todos los animales. Supuestamente, Terry luego fue a las puertas de entrada y las abrió de par en par. Cuando las autoridades llegaron a la reserva, se horrorizaron al descubrir que los 56 animales de Terry andaban sueltos y escapaban. Casi todos los animales eran increíblemente peligrosos, y casi todos los depredadores, incluidos osos, leones, tigres y una variedad de otros grandes felinos. El alguacil del condado de Muskingum, Matt Lutz, describió la impactante vista diciendo: estos animales estaban en movimiento y mostraban un comportamiento agresivo.
pero no tenía idea de cuán oscura resultaría la noche. Como esperaban quizás algunos animales sueltos, las autoridades que respondieron se sorprendieron al encontrarse cara a cara con tantos animales salvajes y peligrosos a la vez. Hacía mucho que las cosas habían estado cruzando la línea de estar fuera de control. El alguacil Lutz dijo casi de inmediato: hubo algunas situaciones de riesgo. Por unos momentos, el sheriff Lutz debatió qué hacer. Pidió refuerzos, pero por supuesto la policía no estaba capacitada para ninguna situación que asemejara a 56 animales salvajes sueltos. Los animales liberados ya estaban deambulando por la reserva y los patios de los vecinos de Terry, y algunos incluso habían comenzado a dirigirse hacia la carretera cercana. Se llamó a la patrulla de carreteras del estado de Ohio para ayudar a tratar de controlar a los animales. Acordonaron 7 millas cerca de la Interestatal 70, pero no había forma de crear una contención segura para los muchos animales. Un animal descrito solo como un gato grande logró llegar a la carretera, y bastante lejos del santuario, donde en realidad fue atropellado por un automóvil que pasaba. La comunidad cercana estaba en riesgo, ya que los animales se dirigían a la ciudad donde se encontrarían con residentes desprevenidos y vulnerables. Se cerraron 3 escuelas y se les dijo a los automovilistas que pasaban por la ciudad y el área cercana que no salieran de sus vehículos bajo ninguna circunstancia. Pero incluso peor que eso, los animales salvajes estaban comenzando a dividirse, lo que hacía aún más difícil rastrearlos. Simplemente habían demasiados. Junto con la policía, estaban presentes algunos veterinarios que intentaban sofocar el caos resultante con tranquilizantes. El problema era que, según los informes, los tranquilizantes son difíciles de usar a plena luz del día, sin importar el hecho de que los veterinarios intentaban usarlos por la noche con muy poca luz. En un momento, uno de los veterinarios estaba solo a 13 metros de un tigre que se describió como loco, después de recibir un disparo con un tranquilizante, y comenzó a salir corriendo del área. Los oficiales se vieron obligados a dispararle. Pero los animales no estaban simplemente caminando alrededor de la propiedad de Terry, esperando ser atrapados. Estaban cazándose unos a otros, dando vuelta a los oficiales y tratando de escapar más lejos. Durante el caos, osos y leones rastrearon y atacaron simultáneamente a los caballos liberados, y un león fugitivo encontró y mató a uno de los monos. El alguacil Lutz informó que durante la carnicería, los oficiales esencialmente tuvieron que recurrir al combate cuerpo a cuerpo con los animales, ya que no había otra forma de intentar controlarlos y capturarlos. La única solución parecía ser impensable. Estos animales raros y preciados tenían que ser detenidos. Y solo había una cosa que se podía hacer. Tenían que ser sacrificados. En ausencia de suficientes cuidadores de animales y veterinarios capacitados que pudieran pacificar la situación con tranquilizantes, los oficiales comenzaron a disparar a los animales con sus pistolas. «Estos son tigres de Bengala de 130 kilos que tuvimos que sacrificar», explicó el alguacil Lutz. Debido a que era medianoche, los oficiales tuvieron que usar dispositivos infrarrojos para encontrar a los animales en la oscuridad. La caza de todos los animales fugados tomó horas, y los oficiales tuvieron que abrirse camino a través de los bosques y las colinas de campo que rodeaban la reserva de animales. Al final de todo, un impactante total de 49 animales fueron asesinados, incluidos 18 raros tigres de Bengala, 17 leones, 6 osos negros, un par de osos pardos, 3 pumas, 2 lobos y un babuino. Aunque los oficiales hicieron todo lo posible, un animal logró escapar, un mono macaco, y aún estaba desaparecido después de que se contaron todos los animales. El animal probablemente representaba muy poca amenaza para las personas en el área u otros animales. Sin embargo, se informó que es muy probable que el mono haya sido infectado con el virus del herpes B. El virus del herpes B no es peligroso para los monos. Sin embargo, si se expone es muy peligroso para los humanos y puede causar infecciones cerebrales mortales. Se instó al público en general en dejar al mono en paz si lo veían en la naturaleza y que la gente llamara a las autoridades. Como si la masacre de animales no fuera lo suficientemente horrible. Durante el pandemonio, la policía dijo que varias personas descendieron al área y supuestamente intentaron robar el cadáver de un león que había recibido un disparo. Según los informes, todos fueron detenidos en el lugar,
4 hombres, junto con un adolescente, fueron acusados de delito menor de robo. Después, se reveló que solo 6 animales estaban todavía en sus jaulas: un oso pardo, 3 leopardos y 2 monos. Sorprendentemente, no se informaron lesiones más allá de los animales. Desde el incidente, muchas personas han criticado el uso de disparos fatales por parte de la policía para controlar la fuga de los animales, pero según los informes, el alguacil le dijo al despacho esa noche que no tenían otra opción. De hecho, el alguacil se lamentó más tarde: estos asesinatos no tenían sentido. Que nuestros muchachos tuvieran que hacer eso fue una tontería, fue una locura. Pero gracias a las acciones policiales, pudieron evitar una catástrofe mucho mayor si los animales hubieran podido llegar a la población civil. Durante la masacre en la propiedad, se descubrió el cuerpo de Terry, con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida. En su informe, los agentes dijeron que algunos de los tigres deambulaban alrededor del cuerpo de Terry, y que tenían que ser asesinados para que pudieran acercarse lo suficiente para examinarlo. La policía también informó que encontraron a Terry acostado boca arriba, y al principio no estaban seguros de si aún estaba vivo o había muerto. Se encontró una pistola a unos 4 metros de su cuerpo, junto con cortadores de pernos azules que se suponía que se habían utilizado para liberar a los animales. La esposa de Terry llegó a la mañana siguiente y descubrió que casi todos los animales a los que había dedicado su vida a cuidar estaban muertos, junto con su esposo. Según los informes, la esposa de Terry lloró y suplicó a las autoridades: por favor, no se lleven a mi familia. A pesar de sus súplicas, finalmente los 6 animales restantes fueron llevados a residir en el zoológico de Columbus. A medida que avanzaba la investigación, el experto de la vida silvestre de ABC News, Jack Hanna, describió que las condiciones de la reserva de animales eran abominables y que, en su opinión, los animales habían estado viviendo en suciedad antes del incidente. No había forma de que los animales restantes se les hubiera permitido quedarse en la propiedad. Justo antes del incidente, Terry había sido arrestado por una condena por armas de fuego ilegales y cumplió 1 año en prisión. Los documentos judiciales revelaron que su finca fue allanada en junio del 2008 y se encontraron 133 armas. Se informó que Terry supuestamente admitió ante un informante que había estado traficando armas ilegalmente después de haber renunciado a su licencia de tráfico 5 años antes. La policía dijo más tarde que solo había estado en casa desde la prisión durante unas semanas antes de permitir que los animales escaparan. Aparentemente, la tensión dentro de su matrimonio también contribuyó a su salud mental. Cuando regresó de la prisión, su esposa, que había estado cuidando a los animales mientras él estaba fuera, dejó la reserva de los animales. Una combinación del estrés de la prisión, junto con su matrimonio desmoronado, parece haber sido parte de la razón por la que Terry decidió liberar a todos sus animales exóticos. Sin embargo, se ha informado que el catalizador es el gesto de cuidar a tantos animales exóticos. Terry supuestamente estaba endeudado, y toda la reserva se estaba volviendo demasiado estresante. Según los informes, el director emérito del zoológico de Columbus, Jack Hanna, habló con Terry sobre sus problemas y dijo que Terry estaba, citando, tan deprimido que dijo: "Eso es todo. Voy a dejarlos ir". En ese momento, Hanna no se había dado cuenta de lo serio que era Terry. Según Los Angeles Times, la noche antes de que soltara los animales, Terry le había dicho a uno de los hombres que trabajaban para él que tenía un plan. Pero todavía no está claro exactamente cuál podría haber sido el plan de Terry. Si realmente amaba a los animales, como se sabía que decía, probablemente no podría haber imaginado la masacre que ocurriría al liberarlos. Pero ¿habría imaginado que los animales salvajes serían liberados y podrían vivir sin problemas en los bosques de Ohio? Es posible que nunca sepamos exactamente qué pensó Terry que sucedería cuando liberó a sus 56 animales exóticos, pero parece que no había forma de que hubiera terminado de otra manera que en una tragedia.